Hablemos un poquito sobre la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, tipo 1. Aquí hay tres investigadores que unieron sus nombres para darle nombre a esta enfermedad. Tres investigadores de diferente nacionalidad. Si en el estudio neurofisiológico informan que hay una lentificación de la conducción nerviosa que afecta a todos los nervios por igual, ¿están hablando de qué? De la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. En el 65% de pacientes se presenta una duplicidad del gen para la proteína de mielina 22KDA del nervio periférico en el cromosoma 17. ¿Cómo es el cuadro clínico? Va a haber evidentemente una disminución de la fuerza muscular, pero no solamente eso. Se va a presentar deformación progresiva de las extremidades distales. En el caso del pie, estamos viendo ahí, pie cabo, debido a la atrofia muscular, las piernas, entre comillas, se le dice que tienen la apariencia de botellas de champán invertida. También se pueden presentar los dedos en forma de martillo. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo se presenta esta enfermedad donde hay historia familiar de familiares que también tienen esta misma enfermedad? Por una debilidad muscular progresiva y por una deformación progresiva de las extremidades, sobre todo de los miembros inferiores, donde destaca la apariencia en botella de champán invertida, el pie cabo y los dedos en martillo. El tratamiento, lamentablemente no hay tratamiento. Aquí se prioriza la terapia física, la terapia ocupacional, el uso de férulas, toda la infraestructura ortopédica para mejorar la condición de los pacientes. Si el estudio neurofisiológico informa anormalidades multifocales con bloqueo de conducción, estamos frente a una polirradículo neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que generalmente es de tipo motor y se va a encontrar un patrón de debilidad tanto proximal como distal. Puede ser recidivante y remitente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es por exclusión, pero en un 25% de pacientes se ha encontrado anticuerpos contra la glicoproteína de mielina. Cuarta parte de pacientes. La etiología es autoinmune. Pasemos ahora a las neuropatías de tipo axonal, que son las más frecuentes. En el plan de trabajo, en la etapa 3, en el paso 3, hay que dedicarnos a buscar enfermedades menos comunes y también a de repente demostrar la presencia de diabetes a pesar que no ha sido identificado en los pasos previos. Hay que tener presente que si estamos sospechando en diabetes y pedimos una glicemia en ayunas, y si sale normal, no necesariamente está descartando esta enfermedad. Es necesario saber que es más sensible la glicemia postprandial, sobre todo cuando los pacientes son obesos. La biopsia del nervio, que tiene una sensibilidad de un 70%, puede orientar al tipo de tratamiento que va a necesitar el paciente. En el cuadro clínico se pierde la sensación de protección dolorosa, temperatura y puede aparecer un dolor neuropático urente. La neuropatía axonal idiopática crónica va a ocurrir generalmente en el adulto mayor, que se queja que le queman los pies, que se queja que tiene los pies fríos, pero tiene pulsos aceptables, pulsos pedios aceptables, e incluso pueden cursar sin
presencia de venas varicosas. En ese caso hay que plantear en el adulto mayor que se queja en forma persistente, hay que plantear que tenga una neuropatía de tipo axonal. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir en el plan de trabajo? Una electromiografía. Este es el paso 3 en la orina. Buscamos la proteína de Bence-Jones para las gamapatías. Se puede hacer estudio líquido cefalorraquídeo buscando bandas oligoclonales de inmunoglobulinas. En la bioquímica test de tolerancia a la glucosa, lo que decía, cuando se insiste para el diagnóstico de diabetes a pesar de glicemias normales. Pruebas inmunológicas ya más específicas, anticuerpos antineuronales, intracelulares, anticuerpos antigliadina, enzimas convertidoras de angiotensina sérica, anticuerpos antigangliósidos, anticuerpos de glicoproteína asociada a antimielina. Pruebas para el síndrome de Sjögren, el test de Schirmer para ver la humedad de los ojos, por ejemplo, y no olvidarse la inmunología para Sjögren, que es parte de ELENA, anti-Ro y anti-La. Hay que buscar neoplasias malignas, carcinoma, linfoma, mieloma solitario. Y para eso tenemos que apelar a estudios de imágenes. ¿Cuándo pedir, cuándo hacer la punción lumbar para el estudio de líquido cefalorraquídeo? Esto sobre todo si estamos sospechando, si queremos documentar neuropatías inflamatorias, paraneoplásicas, infecciosas, metabólicas, tóxicas. La biopsia del nervio y del músculo para documentar el diagnóstico de neuropatías autoinmunes, vasculíticas o secundarias a enfermedades infiltrantes como sarcoidosis, como amiloidosis. Hay que recordar aquí que la amiloidosis secundaria se va a dar en pacientes que son crónicamente enfermos, que tienen enfermedades crónicas como artritis reumatoide, como tuberculosis crónica. También pruebas genéticas moleculares, sobre todo para la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Entre otras. Las neuropatías que están asociadas a dolor, además de dolor pero tipo neuropático, además de diabetes, tienen la vasculitis, el síndrome de Guillain-Barré, amiloidosis, tóxicos, el arsenio, el talio, asociada a VIH y la enfermedad de Fabry. También se pueden presentar alteración de los pares craneales. Vamos a revisar de manera rápida la alteración de los pares craneales. El séptimo par. Se habla de una parálisis periférica y de una parálisis central. ¿Cómo yo diferencio clínicamente una parálisis periférica de una parálisis central? La parálisis periférica es nuclear. La lesión está en los núcleos del facial. En cambio, en la parálisis central la lesión es supranuclear. Supranuclear. De tal forma que cuando se presenta la lesión, por ejemplo, por un infarto cerebral, los músculos de la frente reciben inervación del hemisferio contralateral. De tal manera que se mantiene el movimiento de los músculos de la frente. Cuando es una parálisis central, cuando es supranuclear. En cambio, periférica no. La parálisis completa. Esa es la diferencia clínica entre parálisis central versus parálisis periférica. En el trayecto del séptimo par hay puntos claves para poder reconocer o hay síntomas claves que me van a permitir decir en qué parte del trayecto del séptimo par está la lesión.
Por ejemplo, si está a nivel del ganglio geniculado, se presenta el llamado síndrome de Ramsay-Hunt. El paciente va a presentar disminución de la agudeza auditiva, puede llevar incluso a grado severo, vértigo, y hay una aparición de vesículas en el conducto auditivo externo. Perdón, me corrijo. Si es Ramsay-Hunt, va a haber un incremento de la agudeza auditiva, lo que se conoce como hiperacusia. Entonces, fijamos bien, Ramsay-Hunt. ¿Cómo yo puedo hacer el diagnóstico clínico de Ramsay-Hunt? Que indica que la lesión está a nivel del ganglio geniculado en el trayecto del séptimo par. Si veo vesículas en el conducto auditivo. Si hay hiperacusia. Hay un incremento de la sensibilidad, incremento de la agudeza auditiva. Y puede cursar con disminución del gusto. Para un neurinoma del acústico, en este caso sí, va a haber una gran disminución de la agudeza auditiva que puede llevar a la sordera. Si está a nivel de la cuerda del tímpano, en este caso, además de la parálisis facial periférica completa, va a haber una disminución del gusto, va a haber ageusia. En este esquema tienen las ramas del nervio facial. El esquema para recordarse. Número 1, nervio petroso, que viene a ser la montaña. Número 2, el estribo, donde se sujeta la cuerda del escalador. Número 3 es la cuerda del tímpano. Y número 4, cuando el escalador cae, cae conducto auditivo externo. Son las ramas del facial. Vamos a una pregunta para matizar esta charla. Un paciente acude a consulta con una evidente paresia de la musculatura facial derecha, que le apareció 3 días antes. ¿Cuál de los siguientes datos sugiere que la lesión causante no es periférica y afecta el sistema nervioso central? En este caso, lo que hemos hablado anteriormente, si la parálisis es completa, periférica, si la parálisis es 2/3 inferiores de la hemicara central, por las razones ya mencionadas. Sin embargo, ese dato no me da. Veamos una por una las alternativas. Oye los sonidos por el oído derecho con más intensidad, tiene hiperacusia. Eso me dice que es periférico. B. No nota el sabor de la comida por el lado derecho de la lengua. Eso es ageusia. Y cuando hay ageusia, ¿dónde está la lesión? Está a nivel de la cuerda del tímpano. Y eso es periférico. Continuemos. Tiene un nistagmo bilateral en la desviación de la mirada hacia la derecha. D. Tiene una acusada debilidad del músculo auricular del ojo derecho. Y E. Tiene erupción y dolor en el conducto auditivo externo. La alternativa E nos está indicando de la infección por herpes del síndrome de Ramsay-Hunt. La D, la debilidad del músculo orbicular del ojo derecho, nos está hablando que es periférica, pero si hay nistagmos bilateral en la desviación de la mirada hacia la derecha, nos está hablando de un problema de tipo central. El síndrome de Tolosa-Hunt es una parálisis facial también, pero donde va a destacar hay aspectos realmente puntuales. Que es una parálisis facial pero dolorosa. A diferencia de la parálisis del Bell, que es la parálisis periférica facial más frecuente que cursa sin dolor. Entonces, primera llamada. ¿Cómo reconoces que es síndrome de Tolosa-Hunt? ¿Por qué? Porque es una parálisis facial periférica dolorosa. Pero además se va a presentar compromiso de pares craneales. Va a haber paresia de los pares oculomotores, el 3, el 4
y el 6. ¿A qué se debe esta enfermedad? Se debe a una inflamación granulomatosa no específica del cerno cavernoso. Pasemos a la siguiente pregunta. El paciente refiere dolor orbitario y visión doble al ser incapaz de mover adecuadamente el ojo derecho. En la exploración que le realizamos descubrimos la incapacidad de llevar a cabo la abducción, así como dificultades para mirar hacia abajo y hacia adentro con el ojo derecho. Estamos viendo acá que hay compromiso de pares craneales. Vamos a identificarlos. Es incapaz de mover adecuadamente el ojo derecho. Bien. Incapacidad de llevar a cabo la abducción, es decir, la mirada hacia adentro. Hay compromiso del tercer par, músculo recto interno. Además, dificultad para mirar hacia abajo y hacia adentro. Compromiso del cuarto par, patético. La pregunta es, ¿cómo se denomina el síndrome que incluye parálisis combinada de la mirada, unilateral, dolorosa y que se debe a un granuloma paracelar? La respuesta es síndrome de Tolosa-Ham. La alternativa de la oftalmoplejía de Bell es la causa más frecuente de parálisis facial, que es indolora y no produce compromiso de los oculomotores. El Ransenham, hemos visto, vesículas en conducto auditivo externo, hiperacusia, y puede haber disminución del gusto, y se debe a una infección por herpes. La oftalmoplejía migrañosa, en este caso ya hay historia anterior episódica de eventos similares. Aplopejía hipoficiaria, el cuadro clínico es mucho más amplio. Pasemos ya a la última parte de esta revisión, que es las neuropatías por atrapamiento. Ejemplo del síndrome del túnel del carpo, que se va a presentar con más frecuencia en el sexo femenino, 3%, mujeres 3% y hombres 2%. Y el pico es en mujeres mayores de 55 años. Si bien es cierto, tiene relación con la actividad que realizan los pacientes. Aquí se presenta este síndrome por un incremento de la presión a nivel del túnel del carpo y además por isquemia del nervio mediano. El paciente se va a quejar de parestesias, sobre todo nocturnas, a nivel de la cara palmar del primer, segundo y tercer dedo y a nivel de la porción radial del cuarto dedo. Al inicio se presenta en forma intermitente. Luego ya en la cronicidad va a ser mucho más continuo. Aquí tenemos algunas causas que están relacionadas con el síndrome del túnel carpiano: amiloidosis, artritis reumatoide, hipotiroidismo, acromegalia, insuficiencia renal crónica, mieloma múltiple, tenosinovitis. Aquí hay datos puntuales para reconocer que estamos frente a un síndrome del túnel carpiano. Las parestesias distales en la mano, que tiene un predominio nocturno en el territorio sensitivo del nervio mediano e incluso en toda la mano, y con sensación de edema, de hinchazón de la mano. Las parestesias, que inicialmente eran nocturnas, luego pueden presentarse durante todo el día. Incluso el dolor se puede extender hasta el codo. Tenemos unas maniobras para orientar el diagnóstico hacia síndrome del túnel carpiano. Hay que realizar la exploración adecuada. Vemos que se pierde la capacidad de discriminar dos puntos en el territorio del nervio mediano. Hay atrofia tenar. Hay una disminución de la sensibilidad vibratoria a la presión directa sobre el pulpejo del pulgar.
y a la presión directa sobre el pulpejo del pulgar. Tenemos dos maniobras, la maniobra de Fallen y la maniobra de Tinel. En la maniobra de Fallen vean cómo se colocan las manos, se hace una flexión de las muñecas y se junta el dorso de las dos manos. ¿Qué es lo que se espera aquí? Con esta maniobra, desencadenar parestesia. Que aparezca una parestesia en el territorio del nervio mediano. También se puede hacer de manera invertida, como si las manos estuvieran en posición de rezo. Esa es la maniobra de Fallen. La maniobra de Tinel se va a percutir la muñeca, y al percutir en la muñeca, al producirse compresión del nervio mediano, se desencadena parestesia, una sensación de corriente eléctrica en el territorio del nervio mediano. También está indicando esto clínicamente síndrome del túnel carpiano. Aquí en esta diapositiva también las asociaciones, las enfermedades de fondo que ya han sido mencionadas. Y para el tratamiento, reposo y movilización. Hay que colocar una férula a esa muñeca. Ante la persistencia del dolor también se puede recurrir a la infiltración con corticoides cerca del nervio mediano. ¿Cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Está indicado ante la persistencia, si el dolor es refractario al tratamiento o si hay lesión del nervio, mediante estudios neurofisiológicos. Adicionalmente hay que tratar las enfermedades de fondo. También se puede dar corticoides por vía oral. Veamos en forma general el tratamiento de la neuropatía periférica. Hay que tratar la causa médica subyacente. Hay que tratar la enfermedad de fondo. Si es diabético, hay que llevar a un estado de normoglicemia. Si le falta vitamina B12, hay que darle vitamina B12. Si hay deficiencia de ácido fólico, darle ácido fólico. En el caso de las polirradiculoneuritis desmielinizantes inflamatorias, hay una secuencia de fármacos: corticoides, inmunoglobulinas, plasmaféresis y medicamentos inmunosupresores. En el caso de la parálisis de Bell, ¿qué hay acerca de los corticoides? No está demostrado que sean efectivos. Incluso se habla que en parálisis de Bell, cuanto más pronto empecemos con corticoides orales, es mejor. Sin embargo, no está demostrado. También la administración del ciclovir tampoco está demostrado que sea efectiva. La descompresión del nervio facial no ha mostrado una eficacia significativa comparada con el tratamiento no quirúrgico en ensayos clínicos. Los últimos 100 metros de esta clase: neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una de las más frecuentes neuropatías que vemos en la práctica clínica. La neuropatía diabética es la complicación de diabetes mellitus, la complicación que se presenta en primer término. Dentro de las complicaciones crónicas, la primera en aparecer es la neuropatía diabética. Sin embargo, paradójicamente es la última complicación en la que se hace el diagnóstico. Tenemos una estadística: 7.5% en el momento del diagnóstico de diabetes mellitus y 50% a los 25 años del diagnóstico de diabetes mellitus. Hay varios tipos de neuropatía diabética. Ya hemos visto polineuropatía periférica, que predomina en miembros inferiores y es distal simétrica. Mononeuropatía focal y múltiplex. Focal, lesión, parálisis de los oculomotores 3, 4, 6 y también del séptimo par.
Mononeuropatía múltiplex. Hay una afección, o es unilateral o es bilateral, pero asimétrica. Tienen como un ejemplo afección de los nervios intercostales y hay dolor torácico de tipo migratorio. Otro tipo de neuropatía diabética es la neuropatía autonómica, que va a llevar al diabético a nivel del aparato cardiovascular, hipotensión ortostática, taquicardia, sin usar el reposo. Digestivas que puede llevar a la gastroparesia diabética. El paciente presenta un cuadro caracterizado por vómitos incoercibles que semeja a un síndrome pilórico. A nivel del aparato genitourinario, la retención urinaria, la incontinencia urinaria por rebosamiento y la disfunción sexual, disfunción eréctil. No hay que olvidarse también de otro tipo de neuropatía que es la amiotrofia diabética. En ese caso, sobre todo se da en los diabéticos tipo 1. Va a haber una gran disminución de la masa muscular. Bueno, la clasificación generalizada, focal, multifocal, esto ya lo hemos visto. La polineuropatía crónica, simétrica, mixta, dependiente de la longitud de la fibra, si es una fibra larga o si es una fibra corta. La etiología, se resume la etiología de la neuropatía diabética por incremento de una sustancia que se llama poliol y la disminución de otra sustancia que es el mioinositol. Y la intervención de una enzima que es la alfa-2 reductasa. Cada criterios para la polineuropatía diabética típica, los síntomas: afección de la sensibilidad, dolor neuropático, parestesias. Los signos: disminución de la sensibilidad, disminución de los reflejos osteotendinosos. Probable: síntomas neuropáticos, disminución de la sensibilidad distal o disminución o ausencia de los reflejos en los tobillos. Cuando se habla de pie diabético, la definición de pie diabético es el pie del paciente diabético con neuropatía y o vasculopatía. Esa es la definición. ¿Y cuál es el requisito para considerar como neuropatía? Es la abolición de un reflejo osteotendinoso, de acuerdo a esta definición. Confirmada ya, se va a confirmar con pruebas de neurofisiología, pruebas de conducción nerviosa, más datos de neuropatía. En la fisiopatología de la neuropatía diabética, pero la dolorosa, la que cursa con dolor urente, que es de difícil tratamiento, hay una etiología de tipo vascular, que va a determinar la lesión en los nervios sensitivos primarios por una hipoxia neuronal y el déficit de nutrientes. Los síntomas ya lo hemos visto, simplemente recordar que las lesiones o los síntomas son en las manos en guante y en los pies y las piernas en calcetín, y son bilaterales. El dolor es tipo urente, tipo quemazón, y como todo dolor neuropático va a predominar en la noche. Terminemos con el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa. ¿Qué podemos dar para el dolor? Uno de los anticonvulsivantes más usados para neuropatía diabética, para disminuir el dolor, para que remita el dolor, es la gabapentina. La gabapentina tiene como mecanismo de acción bloquear los canales de calcio y con eso aumenta el control inhibidor del dolor. Es un bloqueador de canales de calcio. La dosis de inicio, una cápsula de 300 miligramos y se va incrementando en 300 miligramos cada 3 a 7 días, hasta llegar a 900 a 3600 miligramos repartidos en 3 dosis. La pregabalina es el primer anticonvulsivante que
se usa como antineurítico. Empezó a usarse de frente como antineurítico. Y tiene como mecanismo de acción, usa su capacidad para ligarse a la fracción su unidad alfa 2 gamma de los canales de calcio voltaje dependientes en el sistema nervioso central. Y eso va a llevar a una disminución en la liberación de neurotransmisores excitadores. ¿Cómo es la dosis? Se empieza con dosis bajas de 25 a 75 miligramos cada 12 horas. Se puede ir incrementando hasta 300 miligramos cada 12 horas. Y se puede llegar incluso hasta 600 miligramos diarios. La carbamazepina disminuye la conducción en los canales de sodio, inhibe las descargas ectópicas. Esta carbamazepina sigue siendo de primera elección para neuralgias del trigémino y del glosofaringeo. En el caso de crisis paroxísticas dolorosas, lancinantes. La dosis va de 600 miligramos a 1600 miligramos. Hay que iniciar siempre con dosis bajas, una dosis menor de 200 miligramos y luego se va a ir incrementando. La amitriptilina, que es un antidepresivo que se usa para calmar el dolor, para que remita el dolor neuropático. Y actualmente todavía se sigue usando. Es necesario explicarle al paciente que se le está dando un antidepresivo no porque se considere que su cuadro de depresión esté condicionando el dolor, sino que se está dando como un antineurítico, como un antineuropático. ¿Cómo actúa la antitriptilina? Actúa inhibiendo la recaptación de noradrenalina y serotonina. De esta manera va a prolongar la acción inhibitora de los neurotransmisores en las neuronas de la médula. Es decir, de los neurotransmisores, la noradrenalina y de la serotonina. Además va a producir un bloqueo de los receptores muscarínicos, colinérgicos, histamínicos. Se empieza con 25 miligramos. En los adultos, la dosis para el adulto mayor es más baja, de 10 miligramos, por el tema de incremento de del trabajo cardíaco, sobre todo porque el adulto mayor tiene mayor riesgo de ser cardiópata. También de manera local se puede usar la capsaicina. Es un alcaloide que actúa como deplexionador de la sustancia P en las fibras C, disminuyendo el dolor. Su aplicación es tópica y sobre todo es más efectivo, se ha visto, cuando el paciente se queja de dolor tipo ardor profundo. Superficial, tipo ardor superficial, no dolor profundo. Esto sí lo pasamos rapidito porque ya hemos conversado sobre las manifestaciones autonómicas de un paciente diabético. A nivel cardiovascular, entre el 2.3 a 50%. Gastrointestinal, no hay que olvidarse de la diarrea del diabético, diarrea nocturna, acuosa, intercalada con periodo de estreñimiento o en normalidad y con disfunción del esfínter anal. La disfunción eréctil 35-90%, disfunción vesical 25%, que puede llevar incluso a una uropatía obstructiva a insuficiencia renal, sea aguda o sea crónica. Terminemos con esta pregunta. Las diferencias clínicas entre las manifestaciones sensitivas de una neuropatía de fibras grandes con una de fibras pequeñas son: las fibras pequeñas van a producir el dolor neuropático. La alternativa A, la neuropatía de fibras grandes produce predominantemente dolor. No, son las fibras pequeñas. B, la neuropatía de fibras grandes produce predominantemente anestesia. D, la neuropatía de fibras pequeñas se manifiesta predominantemente por ataxia. Y E, el patrón en guante y calcetín es típico de las fibras grandes. Las fibras grandes van a llevar a ataxia, van a llevar a una alteración
de la sensibilidad vibratoria. Y de esta manera hemos concluido la revisión de neuropatía periférica.